buenos días. Pues un domingo más estamos aquí. Espero que tú estés reunido con tu familia, que ya tengas ahí tu corazón dispuesto, que tengas una Biblia, una libreta, algo con que anotar. Gracias a Dios por su infinita gracia, por su infinita misericordia, que nos permite recibir alimento espiritual. Acompáñame a orar, por favor, antes de iniciarte a compartir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos a ti para darte gracias, para reconocer cuán grande eres, cuán maravilloso. Gracias te damos porque esa misericordia y esa gracia la derramas hacia nuestras vidas. Gracias te damos porque hasta el día de hoy tú nos has cuidado, tú has sido fiel con nosotros, Señor. Tú has demostrado ese amor infinito que has tenido desde que tú nos creaste, Señor. Nos creaste por amor. Nos mandaste a tu Hijo para rescatarnos por amor. Y nos sigues teniendo aquí por amor. Simplemente porque tú eres amor. Gracias por todo y en todo. Te pedimos que tú tomes el control de este tiempo, que tomes el control de esta hora, del tiempo necesario para que a través de tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Que por medio de esta palabra sea transformada nuestra mente y nuestros corazones. Lo único que buscamos es agradarte a ti, Señor. Sé tú en mí, Padre. Solamente que tu palabra fluya a través de mí, Señor. Sujeta mis emociones y mis pensamientos. A ti damos toda gloria, toda honra y toda autoridad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Abre ahí tu Biblia, por favor. Acompáñame. Juan 6. Juan capítulo 6, versículo 10. Cuando tengas oportunidad, te recomiendo que pues leas todo el capítulo, pero yo nada más te voy a leer 4 versículos, del 10 al 13. Dice: Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces cuanto querían, 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Hasta ahí. Antes de empezar a desmenuzar estos versículos de Juan, déjame leerte una historia. Un hecho real. Sucedió en Estados Unidos, en el lago Michigan. Una noche de una gran tormenta, un barco chocó con otro. Era un barco de pasajeros los dos, más o menos a 2 kilómetros del pueblo de Winnetka, Illinois. 393 pasajeros en total. Se ahogaron 279. Fue una gran tragedia. Un joven llamado Edward Spencer, al ver el desastre, se metió en el lago y una por una salvó a 17 personas. Desafortunadamente no pudo salvar a más, porque los nervios en sus piernas fueron tan dañados por el esfuerzo que hizo que no pudo dar un paso más. De hecho, nunca más volvió a caminar. De ahí en adelante quedó de por vida en una silla de ruedas debido a ese esfuerzo. En su cumpleaños número 18, alguien le pidió relatar
esa experiencia y contar lo que más le impresionó esa noche. Edward respondió: ni una sola persona de las 17 que salvé regresó para darme las gracias. Ni uno solo. Hasta ahí termina el relato. ¿Tú crees que la ingratitud hoy en día esté tomando el control de la vida de las personas? Hubo alguien en aquel entonces, a estos 17 personas, que le salvaron la vida. Y en su corazón no hubo gratitud. Si tú y yo ya hemos leído varias veces la Biblia y vemos que Jesucristo lo único que hizo fue amar, dar, proveer, sanar. Y sabes, nunca recibió gratitud. Muchas de las veces no recibió gratitud. Sin duda alguna, la ingratitud es fea. Hace daño. La gratitud es buena. Es benéfico a los que practicamos la gratitud. Y hoy acabamos de leer un texto donde te voy a relatar un poco lo que pasa antes. Jesucristo va a un monte con sus discípulos y se da cuenta que había mucha gente siguiéndolos. De repente alguien le dice que tienen hambre, toda esa gente. Dice alimentación de los 5,000, pero eran más de 5,000 porque varones eran 5,000. Pero entre niños y mujeres se calcula entre 15 y 20,000 personas. Y Jesucristo se preocupa por ellos. Y se dispone a alimentar a miles de personas. Y sus discípulos lo único que consiguen son 5 panes y 2 pececillos. Ahí había un jovencito que traía unas cestas de pan con 2 peces. Antes de empezar a repartirlos, Jesucristo hizo algo muy especial, muy especial. Y lo podemos ver en el versículo 11 de Juan 6:11. Dice: y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, al reflexionar, al desmenuzar este versículo, necesitamos aprender algo. Necesitamos aprender a nunca olvidarnos de dar gracias. Dar gracias. Al dar gracias, Jesucristo aquí al dar gracias, Él está reconociendo que su único proveedor es su Padre Celestial. Está admitiendo en ese momento que lo que tiene en sus manos lo ha recibido de la única fuente de bendición, que es su Padre Celestial. Dar gracias a Dios por todo lo que hemos recibido es lo mejor que podemos hacer. Por eso Jesucristo aquí nos da una gran lección y nos invita
y nos enseña a que necesitamos ser agradecidos. La voluntad de Dios para con nosotros es que le demos gracias a Dios en todo. En todo. Y mira, apúntalo, te lo voy a leer, Primera de Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es decir, tú y yo tenemos un Padre Celestial que se agrada de nuestra gratitud. Él se agrada. Ahora, pues podríamos hacer una pregunta. ¿Cómo agradecer a Dios? A Dios. ¿Cómo agradecer a Dios? Y esto de agradecer a Dios es más simple que un simple gracias. Va más allá que un simple gracias. La gratitud involucra todo nuestro proceder. La mejor forma de expresar nuestro agradecimiento es usando nuestro servicio a Dios y a todos los que nos rodean. Todo lo que tú y yo hacemos tendría que ser de forma de agradecerle a Dios. Mira, Moisés, ¿te acuerdas de Moisés? ¿Quién era? Bueno, Moisés se graduó con honores en Egipto, en las universidades de Egipto. Pero él no se quedó en Egipto a trabajar, a hacer millones de pesos, sino que decidió servir a Dios, decidió servir a su pueblo. Y durante 40 años Dios lo guió, aplicando todos sus conocimientos que aprendió en Egipto. Las leyes civiles, penales, agricultura, ganadería, recursos hidráulicos, sanidad, higiene, política, guerra, sociología, etcétera, etcétera, etcétera. Dios usó grandemente la vida de Moisés. Pero el propósito de todos tendrá que ser dar honra y gloria a Dios en todo lo que hacemos. Y que todos los que nos rodean sean beneficiados. La gratitud a Dios lo único que nos va a hacer es ayudar a recibir una gran bendición. Pero también va a fortalecer nuestra fe. Porque para que tú y yo agradezcamos a Dios, lo primero que necesitamos es fe. Esa fe nos mueve a dar gracias y a reconocer que sin Dios no tenemos y no somos nada. Y cuando tú y yo tenemos fe, agradecemos a Dios. Y cuando tenemos fe y agradecemos, Dios multiplica. La multiplicación viene por la fe y por el agradecimiento. Mira cómo termina el versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Perdón. La multiplicación de estos panes, de 5 panes y 2 peces, ¿sabes por qué fue? Fue por servir a otros.
esta multiplicación de panes y peces fue porque tuvo fe Jesucristo, porque agradeció debido a esa fe, y luego fue porque estaba sirviendo a otros. Y así viene una gran multiplicación, gran multiplicación. Jesucristo, cuando da gracias a su Padre por esos panes y esos peces, está agradeciendo por lo que recibió. Obviamente, yo te estoy diciendo que implica fe, porque imagínate ver 10,000 personas, 15,000 personas, tener 5 panes, 2 peces, pues sería ilógico dar gracias de a pizquita a cada uno, ¿no? Él dijo: gracias, gracias Dios, gracias Padre por lo que me has dado. Esa gratitud que Jesucristo tenía a su Padre obró a una bendición mayor. Y mira, sobraron panes y peces. 12 cestas llenas sobraron. Cuando en tu corazón realmente haya agradecimiento a Dios, Él va a multiplicar lo que tienes. Pero un agradecimiento de corazón. La gratitud cambia todo. La gratitud cambia nuestras vidas. Porque cuando sentimos gratitud, sentimos amor, gozo, humildad. Jesucristo fue agradecido. Y porque Jesucristo fue agradecido con su Padre, su vida fue de bendición para muchas vidas. Necesitamos ser agradecidos en todo. Necesitamos reconocer que tú y yo no tenemos nada por nosotros mismos. Todo lo que tenemos es gracias a Dios. La fe de Jesucristo en el Padre bendijo, sirvió de bendición a otras personas y aparte nos enseñó a dar gracias. La pregunta sería, ¿tú das gracias todos los días? ¿Das gracias a Dios por todo? Por todo. ¿Das gracias a Dios por tu trabajo? ¿Das gracias a Dios porque no tienes trabajo? ¿Das gracias a Dios porque estás enfermo? ¿Porque no estás enfermo? Dar gracias a Dios por todo. Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Que sigan teniendo un día lleno de bendiciones y que tengan una semana llena de bendiciones igualmente. Dios me los bendiga. Nos vemos pronto. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra.
jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. No se vuelven hacia mí. Ahora ciñete como un varón valiente. Yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías, que dejaron todo por seguirme a mí, que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí? ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? Oh, ¿dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase,
olvidasen cómo aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer. Oh, yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto aún repito como antaño, buscadme, buscadme, buscadme y viviréis. Mientras tanto aún repito como antaño, buscadme, buscadme, oh, buscadme y viviréis. Buenos días. Oremos. Señor, esta mañana delante de ti, que tu presencia, que la de tu Espíritu Santo que está en nosotros, que nos ha dado vida mediante la fe, nos ayude, Padre, en esta mañana. Te reconocemos como nuestro suficiente Salvador, nuestro mediador, ya que por medio de ti, Padre, por ese precioso sacrificio, por esa sangre derramada en la cruz, nosotros tenemos acceso al trono de la gracia en esta mañana. Y que Él, tu Espíritu, nos guíe por el camino de la verdad, como dice el Evangelio de Juan. Padre, que recibamos hoy como creyentes el acceso para la revelación de tu palabra, siendo examinados no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Te pido, te ruego, Espíritu de Dios, que nos des la libertad en nuestros pensamientos, que nuestro corazón esté delante de ti para que las Escrituras nos enseñen a vivir en tu voluntad escrita, recibiendo tus promesas de fortaleza, de vida abundante, de perseverancia en nuestro caminar, con el esfuerzo que necesitamos al lado de ti, Señor, y que podamos avanzar a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, para quien es toda la gloria, la alabanza, y en el nombre del cual hemos orado. Gracias, Señor Jesucristo. A ti la honra. Ven pronto, Señor. Amén. Bueno, en nuestras reuniones anteriores, yo espero que hoy el Señor, ¿verdad?, nos vuelva a dar esa revelación tan bella del Señor. Durante todo este tiempo hemos venido hablando de la historia que el Señor nos da. Y esa historia se llama la palabra de Dios, la Biblia. Hemos conocido que Él está y estará siempre con nosotros, siempre. Hemos hablado de guardar sus preceptos, sus mandamientos, de aprender, de hacer en obediencia. Y este precioso libro narra toda la expresión creativa de Dios, toda la podemos ver en el libro, porque todo está colocado bajo su voluntad. Todo tiene una precisión que verdaderamente no hay explicación para cada una de las cosas, solamente a través de ese Dios creativo. Ese Dios que está en los espacios, en los tiempos, en los eventos, en el universo, en la humanidad, en mi vida, al acostarme, al levantarme, al sentarme, en cada acción que yo ejecuto. También tiene puestos sus ojos sobre cada hombre. Ese es su poder. Es un Señor que está buscando la relación con el hombre y que la ha buscado, pues es lo que nos narra su palabra. Esa es la historia que nosotros tenemos.
de ese plan inteligente que desde el universo y el cielo fue manifestado para mostrarnos no solo su poder y su presencia, el de estar aquí, para manifestarnos la gloria de Él y que esa gloria nosotros la usemos para revelar su poder creativo en nosotros. Él controla el mundo, controla el cosmos, ya lo hemos dicho. Él está. Y para aquellas personas que en algún momento pueden dudar de su existencia, déjame decirte que hasta los científicos saben que hay un poder creativo atrás de todo este universo. Hay pocas cosas que se han dejado a la casualidad. No puede ser. Ellos saben que detrás de cada consecuencia hay una razón. Hay una razón. Así es que yo te invito el día de hoy a que dispongas todo tu corazón, toda tu fe, para que creas en lo que Dios hoy nos va a hablar. Esa historia de amor, esa historia que nos ha dejado en su palabra para que nosotros podamos utilizar estos pensamientos, estas palabras escritas para utilizarlas en nuestra vida el día de hoy. Porque sobre todo tienen vida, porque edifican, porque crean en nosotros una persona que va a llegar a la meta, a la eternidad con Él. Así es que yo te invito que hoy vayas a tu Biblia, Eclesiastés, capítulo 1, verso 1, y recuerda, si tienes algo en que anotar para que luego puedas repasar los pasajes, escríbelos. Sigue con atención, como dice la Escritura, atentamente, y guárdalo en tu corazón. Eclesiastés capítulo 1, verso 1. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene. Mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, y va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido? Lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Perdón. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que será después. Yo quisiera contarles una historia antes de comenzar con este tema. Y se trata de un sociólogo. ¿Qué es un sociólogo? Bueno, es una persona que estudia la sociedad humana, estudia las relaciones entre los individuos y los resultados de esas relaciones. Entonces, este sociólogo estaba haciendo unas investigaciones y comenzó a visitar a una mujer negra de apellido Washington, y a su pequeño hijo David. La mujer era prácticamente indigente. Ella vivía en la ciudad de Nueva York, dentro de los barrios más pobres del Bronx. La visita era continuamente a su casa. Era una casa muy, muy, muy pequeña de alquiler. Allí estaba en la puerta, tenía 3 cerraduras, pues era una zona muy peligrosa. El sociólogo la visitó, y sobre todo en una época en donde ella se encontraba muy enferma. Solo tuvieron 4 encuentros, pero en una ocasión la mujer se notaba muchísimo más deteriorada y arruinada por la enfermedad. Ya casi estaba para morir. El sociólogo escribió estas entrevistas
y él recibió todo cuanto él escribió todo cuanto la señora Washington le contó. Le contó cómo era vivir en ese barrio tan pobre de los Estados Unidos. Le dijo desde la miseria de cómo habitaba ella en medio de la violencia, de las drogas, de la injusticia, de las violaciones, del dolor. Y contó también que había sufrido de muchos abusos físicos. Fue violada reiteradas veces por sus padres. Y decía también que en ese mismo edificio vivían personas que sufrían mucho. Había un muchacho que vivía arriba de ella, que tenía SIDA, otro que estaba paralítico y que era un niño apenas de 12 años que había recibido una bala perdida al estar parado esperando su autobús. Claro, perdió la movilidad y quedó paralizado. En uno de los encuentros, cuando la charla se desvió un poco hacia las cosas espirituales, el niño que estaba con ellos, que era David, así se llamaba, era un pequeño niño, le dijo a este investigador, dice, pienso en lo que Dios debe de ser sabio y poderoso para que los animales y los árboles sean como son. Pero también como los hombres tienen órganos y sobre todo un cerebro para construir máquinas tan complejas. Pero pienso, dice el niño, que Dios no es lo suficientemente poderoso para detener el mal en la tierra y cambiar los corazones de la gente. La última visita que este hombre hizo a la señora Washington, ella se encontraba ya en cama. Y estando allí, algo llamó su atención. Sobre la cocha de la cama había una Biblia y esta estaba abierta. Estaba allí al lado de él y como estaban hablando de las cosas espirituales, el hombre le preguntó, dice, ¿qué es eso? ¿Es una Biblia? Y la mujer le responde, sí. ¿Cuál es su libro preferido? Le pregunta el hombre. ¿En donde está abierto? Y ella responde, sí, es el libro de Eclesiastés. Y la señora agrega diciendo al investigador, si usted quiere saber todo lo que está pasando en estos días, usted lo encontrará ahí, en ese libro. Estamos en este texto y confío que el Señor nos hable a nuestra mente y a nuestro corazón, como lo ha hecho conmigo. Y quiero compartir un poco de la historia, de un suceso muy importante que va a testificar cómo es estar sin Dios. Y nuestro texto inicial nos va a ayudar para hacer esto. Quiero mostrarte un poquito del contexto de este libro que la señora Washington dice que contiene todas las respuestas. Este libro nos va a mostrar la vida de una persona que decidió estar sin Dios. Eclesiastés tiene un tono marcadamente existencial. Es un libro que nos confronta con una pregunta y nos dice que debemos afrontar la vida, que en ella no hay nada seguro excepto la muerte, y nos hace reflexionar sobre la fugacidad y la brevedad de los placeres, la incertidumbre que rodea al saber humano, las recompensas de los esfuerzos, de los bienes del hombre, la caducidad de todo ser humano, las injusticias de la vida, la incertidumbre de nuestra existencia. Esto es el centro de la reflexión de este libro y nos invita también a disfrutar de la vida, pues nunca estaremos ciertos de qué nos deparará. También que las alegrías son un don de Dios. Recomienda aceptar con serenidad las desgracias y las adversidades. También ellas vienen en pareja. Nos enseña que hay injusticia, que esta injusticia frecuentemente domina al ser humano, que el valor de la sabiduría y del pensar tiene sus límites, y lo inútil de todo afán del ser humano, que está necesariamente aquí. Concluye con la muerte, con los temas temporales, reflexiona acerca de la vida misma. Aquí comienza un testimonio. Algunos lo han llamado, los estudiosos lo han llamado experimento, de un hombre que fue
no un hombre común, todo un personaje dentro de nuestra historia, dentro de la palabra de Dios, dentro de la Biblia. Él era considerablemente importante y al principio resuena su voz como predicador, aunque también la palabra en el original significa filósofo, pero a mí me gusta llamarlo, al igual que muchos, el predicador. Este escrito parece ser que, concuerdo con la evidencia, fue escrita por él y inicia con palabras con palabras que lo anuncian, palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Claro, el único que podría haber sido y es Salomón. Él escribió este libro tan importante. Es sumamente cuestionado en la historia este libro, no solo por el cristianismo, sino también por el judaísmo, que lo considera parte de su Torá. Y las personas han pensado que este libro es difícil, les cuesta creer en lo que dice, pero sin embargo Eclesiastés responde a nuestra actualidad. Insisto, no todo el mundo está de acuerdo en la que la señora Washington dijo, en que contiene todas las respuestas, pero sí responde muchas de ellas. Algunas a veces son demasiado pesimistas o negativas. Inclusive un comentario de un rabino dijo que Eclesiastés expresa que Salomón con toda su sabiduría contradice aún las palabras de su propio padre y entre ellas se contradicen. Así es que algunos piensan que Eclesiastés tiene muchas contradicciones, pero este libro, sin embargo, cuando lo estudias, cuando lo conoces, cuando profundizas en él, es un libro de la historia llena de verdades. Tiene pensamientos y palabras que sí, son crudas, sumamente honestas, pero hablan de la realidad de la vida, de las circunstancias, de los problemas, de la futilidad de esta vida. Y en cierta medida nos hablan del sentido vacío que tiene, de las luchas con las que participamos. Podemos pensar, sí, claro, que lo escribió Salomón y que era el hombre más sabio de la tierra. Salomón escribió los proverbios en su juventud, por lo cual se cree que este libro fue escrito cuando ya estaba en su vejez. Y algunos creen que la gracia de Dios cayó sobre él para mostrar su reflexión de arrepentimiento. Pero vamos más adelante, sigamos platicando sobre este hombre, porque podemos decir que es un libro clásico, sapiencial de Salomón, y la intención de Salomón, las palabras que escribe, van a enseñar al hombre a vivir y a descubrir todos esos vaivenes de la vida. Sus argumentos tienen un gran significado y el propósito de la vida es que nosotros vivamos esta vida pasajeramente, sin aferrarnos a ella. Es un libro honesto, a veces parece monótono, pero está aquí en esta historia narrativa que hemos estado llevando desde hace varios domingos. Él dedicó parte de su vida, Salomón, a indagar acerca de la satisfacción de la vida. Quiso encontrarla. Buscó en muchísimas áreas. Probó la ciencia, la sabiduría, la filosofía, el placer, el materialismo. Esto es lo que vamos a encontrar en las diferentes partes de Eclesiastés. Y como les digo, muchos estudiosos le llaman el experimento que Salomón hizo. Él quiso buscar la satisfacción en muchísimas áreas. Por ejemplo, en los primeros capítulos, el primer capítulo, el 1, y en el 2 habla de la ciencia, de la sabiduría, de la filosofía, del placer, del materialismo, ¿verdad? Que se vive solo en el presente. Luego más adelante habla del fatalismo, del egoísmo, de la religión en el capítulo 5, de las riquezas
en el 5 y en el 6, de la moralidad en el capítulo 7. Estas fueron las cosas que Salomón probó y experimentó. Y estas son las páginas que nos expuso de su búsqueda. Ahora, definitivamente él no encontró satisfacción. Así es que encontró que su vida no fue satisfecha. Es decir, encontró la insatisfacción que el placer de la vida nos da. Es verdaderamente claro que encontró que la vida era rutinaria, que era aburrida, que el día a día contenía monotonía en la vida del ser humano. Así es que vamos a seguir con la ayuda del Señor a encontrar en Eclesiastés esa honestidad que nosotros necesitamos. Hay suficiente material para convencernos de que lo que dice en el versículo 2 es real y que la vida no proporciona felicidad, como Salomón lo descubre. Él vivió con esa pregunta. Él vivió con esa pregunta: ¿qué hay debajo del sol? ¿Qué hay? Esta frase aparece 29 veces repetida durante todo el discurso con el que él está diciéndonos en la escritura que la vida no le ofrecía más. Así es que vamos a ver las declaraciones hechas por Salomón cuando estaba buscando esta satisfacción. Y sabemos que Dios está, sí, pero él llegó a estar sin Dios. Las palabras de Salomón no son pensamientos que pudieran estar siempre de acuerdo con los pensamientos escritos de Dios. Pero algo que garantiza que este libro es inspirado por Dios es que Dios ha sido fiel en registrar en su palabra estas palabras, estos dichos, y que presenta al predicador, al rey, ¿verdad?, como un hombre que trató de encontrarle sentido a la vida. Salomón puso sus pensamientos y Dios lo permitió. Y la inspiración de su espíritu fue puesta sobre él. Así es que reconozcamos, no solamente que reconocemos, claro, que no solamente Salomón escribió el libro de Proverbios, también escribió el libro de Cantar de Cantares y escribió Eclesiastés. Una de las cosas que sabemos de Salomón es que fue un hombre sumamente sabio y que Proverbios nos muestra esa sabiduría, pero Eclesiastés nos muestra la insensatez de Salomón. Así es como lo podemos llamar. Eclesiastés es la dramática autobiografía de una vida que muestra estar sin Dios. Sin Dios. En este libro podemos encontrar muchas cosas, muchas reflexiones sobre filosofía, pero una de las cosas que encontramos es que el hombre está sin Dios en esta vida. Sí, encontramos causas y efectos de la naturaleza, encontramos una cantidad de temas increíbles por los que Salomón estuvo. Él hizo cosas. Y esto, la virtud de este libro es que al día de hoy el hombre también quiere ser feliz como lo quería Salomón. Pero él no encontró esto, puesto que decidió estar sin Dios. Él trató de encontrarle sentido a la vida. Y de generación en generación él dice que esto no es posible. Y Salomón deja un claro mensaje en Eclesiastés. Muy claro. Todo lo que está debajo del sol no produce satisfacción a la vida. Eso es lo que dijo Salomón en muchos de sus escritos. Y aunque parece un mensaje absurdo, no lo es. Puesto que todo, según él, según su experiencia, según su experimento, es vanidad de vanidades.
Sí, Salomón fue un hombre extremadamente sabio, tenía una sabiduría que Dios le había dado, pero esta sabiduría él la probó en todas las áreas, en todos los placeres, en todo el bienestar conocido por el ser humano. Y la conclusión fue que cada uno de estos era vanidad de vanidades. Y la palabra vanidad en su original significado significa que la vida tiene vacío, sin propósito, que es inútil, que es fútil, y concluye que la satisfacción de la vida nunca puede ser obtenida de esta manera, por medio de la sabiduría del hombre, de disfrutar de los placeres de la vida y del mundo. Todo lo que está debajo del sol es vanidad de vanidades. Podría ser, parece, más bien, no podría, parece que es increíble que este libro provenga de un hombre que tenía esa sabiduría. El Señor le enseñó a Job que él no era un hombre justo en su totalidad, que él era un hombre pecador ante sus ojos. Y el Señor le enseñó a Salomón, después de tener sabiduría, que era el hombre más insensato. Se volvió el hombre más insensato ante la mirada de Dios. Hay muchas lecciones que aprender en este libro, muchas. Y parece difícil pensar que Salomón, en todos sus intentos por afrontar la vida, desde su punto de vista sabio e intelectual, quiso, además de todo, estar sin Dios. Porque allí, en esa vida, es estar sin Dios. Para él y para muchas personas no regeneradas espiritualmente, estas personas Dios las considera insensatas dentro de su historia. Y sí, querido oyente, es difícil aceptar esto. ¿Sí? El Señor pone demasiado énfasis en esta situación de la sabiduría humana, de la inteligencia humana, de la cantidad de conocimiento e información que nosotros podemos acumular en el trayecto de la vida. Pero la historia de Dios, las cartas de Dios, nos dicen la verdad sobre esto. Porque la palabra de Dios contiene palabras fuertes, dolorosas. Y Eclesiastés habla sobre eso mismo, pero también son palabras seguras, que en medio de la oscuridad que pudiéramos tener en esta vida, en donde no encontramos propósito, en donde no encontramos satisfacción, podemos reflexionar por medio del ejemplo de Salomón lo que es una vida que está sin Dios. El Señor utiliza definitivamente el testimonio o el experimento o el comportamiento de Salomón para hacernos ver que la sabiduría que Dios le dio no lo dejó, no lo dejó continuar con lo que Dios le había dicho. Y él hace lo malo en lugar de hacer lo bueno. Y lo bondadoso de este libro, es que Dios toma toda esta experiencia y toma todas estas palabras para darnos una enseñanza inspirada, para darnos un conocimiento y una sabiduría de cómo Dios reacciona ante este personaje que decidió estar sin Dios. Definitivamente el punto culminante al llegar al final, a la conclusión del libro, vemos cómo Salomón nos muestra esta vanidad de las cosas temporales y la necedad del corazón de poner todo nuestro ser ante ellas. Salomón fue un hombre escogido por Dios, ¿sí? Y este hombre, cuando se encontró frente a la realidad de que sería rey, le pide sabiduría al Señor. Pero esta sabiduría
desgraciadamente en este libro podemos ver que él llega a alejarse de Dios y a pecar y a fallarle al Señor haciendo lo malo en lugar de hacer lo bueno. Pero esta sabiduría le fue dada para dirigir al pueblo. Él comienza su reinado con mucha diligencia porque estaba con Dios. Dios estaba ahí. Dios estaba con él. Y quiero que vayamos para que veamos el testimonio que deja las palabras de Dios y su narrativa de cómo Salomón comienza esta historia. Personaje importante. Primera de Reyes, capítulo 4, verso 20. Primera de Reyes 4, verso 20. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia, muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Tan, Esaraíta, que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre las naciones de alrededor, y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Sí, el Señor le había dado esa sabiduría para gobernar a su pueblo. La muestra de su sabiduría fue la economía, la política y el gobierno, el buen gobierno que hizo en Jerusalén. Llevó a su nación a estar en paz aún con sus enemigos, y ellos lo tributaron. Muchas naciones acudieron al reino, muchas, no solo para verlo, sino para escucharlo, para probar su sabiduría. ¿Recuerda usted la historia de la reina de Saba? Ella da testimonio público de que es Dios quien está con Salomón. Y además ve que a través del templo, de los sacrificios que Salomón presentaba en el altar por los pecadores, todo esto daba testimonio de que Dios estaba con Salomón. Su vida tenía muchísimas cosas, y como dice aquí, él disertó, él sabía y conocía de todos los temas habidos y por haber, buscó, la vida le mostró las verdades de muchas cosas, y una de las cosas que sí creemos definitivamente es que en el área del discernimiento y la percepción espiritual parecía que estaba nulo totalmente. Sí, buscó todo el conocimiento que había en el mundo que lo rodeaba, pero desgraciadamente Salomón entró en apostasía y su reinado trajo una trágica historia. Salomón se queda sin la guianza de Dios. Salomón comienza a estar sin Dios. ¿Y cómo lo podemos ver? Acompáñame. Primera de Reyes 11. Versículo 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre.
Y brínquese hasta el versículo 10. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que Jehová mandó. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Salomón aquí dice estar sin Dios. En este contraste de comportamiento de Salomón, al igual que algunos otros personajes, simplemente el mismo pueblo de Israel abandonó a Dios, ¿sí? Es otra de las historias que la palabra nos presenta y nos menciona de que primero estuvieron con Dios y luego decidieron estar sin Dios. La vida de Salomón se volvió un desastre, dejó los preceptos del Señor y aunque no tenemos constancia o testimonio de que se arrepintió, pudiéramos pensar que cuando comparte estas lecciones durante este tiempo, después de haber estado en apostasía, en medio del libro de Eclesiastés, o quizás al final de su vida, se volvió a los caminos del Señor. Esperemos que así sea. No hay seguridad, pero sí es una posibilidad por causa de la reflexión que él hace. Recordemos que este libro es inspirado por Dios, fue registrado por Dios. Salomón sí escribió este libro, ¿sí? Y comparto la opinión de muchos estudiosos, que él fue el que lo escribió, pero Dios está ahí, Dios está ahí. Así es que cuando vemos esta apostasía de este hombre que fue predilecto de Dios, que su pecado fue tener mujeres extranjeras, amarlas y levantar dioses ajenos, nos quedamos increíblemente perplejos. ¿Por qué? Porque Salomón escribe en Proverbios 3:13 acerca de esto. Y él sabía que en Deuteronomio 17:17 está esta prohibición. Pero desgraciadamente en el verso 4 de Primera de Reyes 11 encontramos que su corazón se inclinó. Claro, esto desagradó a Dios. Pero lo más triste es que este pecado giró de una manera que muestra la profunda y baja gratitud que puede darse en una persona. Salomón no mostró gratitud a Dios y mostró una voluntad de desobediencia hacia él. Después del mandato, del don, de todo lo que Dios le había dado. Él se va tras dioses ajenas y mujeres que Dios no quería. No guardó el mandamiento del Señor. Dios se manifiesta de una manera muy especial hacia Salomón. Y a pesar de que dice aquí, fíjense nada más, que Dios estaba con él, porque en el versículo 9 dice que se le apareció 2 veces. Pero el capítulo 11 es lo más triste que le pudo pasar a una persona. Es el compendio de la apostasía, de la vileza, de la maldad, de un pecado como este. Y a mí lo que más me sorprende es su profunda ingratitud hacia Dios. Él no es agradecido. Ahora, definitivamente, el pecado no lo hizo muy feliz. Al contrario, el pecado nos hace infelices, miserables. Esta sabiduría de Dios, este amor de Dios, la convicción que produce que Él esté ahí, es algo que nos lleva al cumplimiento de nuestros deberes para con Él. Pero Salomón prefirió tener dioses ajenos y mujeres paganas, que Dios no le permitía tener. Sí, fue muy grande y asombrosa, sumamente asombrosa la sabiduría de Salomón. Pero ¿de qué le sirvió? ¿De qué le sirvió si sus apetitos carnales fueron mucho más poderosos que lo que Dios le había dado? Y entonces
Él nos muestra el claro ejemplo de estar sin Dios. Fue el hombre más sabio, reconocido. Todo el mundo conoce quién es Salomón. Lo conocen por sus riquezas o lo conocen por su sabiduría, pero llegó a comportarse como el hombre más insensato conocido en la Escritura. Sí, verdaderamente esto es una incógnita, no parece racional. Sus acciones dejan mucho que pensar. Es una incongruencia de vida. Primero estar al lado de Dios y luego dejarlo. Honrarlo, amarlo, obedecerlo, construir su templo y luego rechazarlo e ignorarlo. A quien es todo poder, a quien es todo amor. Este carácter de Salomón lo podemos ver en Eclesiastés. Él tiene muchos aspectos de esa sabiduría, pero es una sabiduría humana, un razonamiento humano, son disertaciones humanas. Es un experimento que él hizo en donde descubrió en muchísimas áreas de la vida del hombre que el mundo era vanidad de vanidades, es decir, está vacía, no produce satisfacción en el interior de un hombre. Es la vida debajo del sol produce insatisfacción. Y a pesar de su gran sabiduría y de los recursos para satisfacer su vida, porque tenía todos los recursos para poder serlo, no lo tuvo. Y él repite 37 veces que la vida es vanidad de vanidades, que es inútil la vida debajo del sol. Por ejemplo, una de las cosas que Salomón dice que era vanidad y que de nada servía vivir debajo del sol. Sí, tenía razón Salomón al decir esto. Sí, tiene razón. Claro, habla basándose en sus experiencias, pero estas experiencias son utilizadas por la inspiración de Dios. Él tenía todo, huertos, viñas, jardines, oro, plata, aves exóticas, cantores masculinos, femeninos, animales, todo, pero nada le trajo contentamiento ni satisfacción a su vida. Él se había esforzado por traer el viento, pero era algo imposible de hacer. Además, mostró un egoísmo terrible. Todos los pueblos le dieron tributo, todos absolutamente. Y las riquezas no lo llevaron a estar satisfecho. ¿Cuántas personas al día de hoy buscan esto? Buscan el éxito monetario o el éxito en el conocimiento. Y él también lo llama vanidad de vanidades. Salomón se entrega a una vida de materialismo impresionante y de riquezas impresionantes. Y todas estas experiencias no le trajeron contentamiento. Sí, conoció la vida de los hombres, sí. Como le dije, repitió en varias ocasiones en el libro hay esa expresión, y en mi corazón. Él pone esas reflexiones en su corazón, esas conclusiones que atravesaba en cada momento, las pone en su corazón. Pero definitivamente su corazón estaba oscuro. Él no logra encontrar la salida en la vida. Ahí quiso buscarlo, pues había dejado a Dios. Esto era estar sin Dios. Él nos habla de esta insatisfacción en todo momento. En todo momento nos habla de esta insatisfacción.
en todo momento nos habla de las circunstancias en donde Él estuvo. Pero Salomón queda sin Dios. Salomón se queda ahí y su vida se volvió verdaderamente un desastre, sumamente emproblemado. Como les decía, Salomón tenía bien claro que lo que Dios le había dicho era lo que había vuelto a tomar. Y descubre en estos 12 capítulos que en Eclesiastés que todo era vanidad de vanidades. Pero vamos a regresar a Eclesiastés para ver un poco de estos pensamientos que Salomón tenía. Veamos allí en Eclesiastés capítulo 1, verso 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Miré yo luego todas las obras, en el 2:11, perdón, que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerles, de aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, sin provecho debajo del sol. Yo te pregunto, ¿tendría Salomón razón en esto? Él está hablando aquí de que todo es vanidad y que todo es aflicción de espíritu en el capítulo 2:11. Sin provecho debajo del sol. Recordemos, un hombre que lo tenía todo. En el capítulo 5, verso 10, ahí habla de lo insatisfecho que lo dejan las riquezas. Sí, son experiencias difíciles, pero esto es el problema de la humanidad hoy en día. Esto es literalmente el problema que los hombres tenemos. Es que nos afanamos por la vida cuando lo que Dios quiere es que le busquemos a Él, que no estemos sin Él. El propósito de la vida está en Dios y no sin Dios. Y muchas veces nosotros queremos extraer hasta de las piedras secas que existen en el mundo una satisfacción para nuestra existencia. Ese propósito de nuestra existencia que Salomón nos está diciendo aquí en el capítulo 1, verso 8, que son fatigosas. Y son fatigosas ¿por qué? Porque cumplen un ciclo y se vuelve a repetir. Cumplen un ciclo y se vuelve a repetir. Hablaban de que la pandemia también es repetitiva, que no es la primera ni la última que tendremos, tristemente. Y el Señor nos muestra aquí en Eclesiastés que esto es molestia, que la mucha sabiduría es molestia, que la mucha sabiduría y que toda la fatiga del hombre produce aflicción. Salomón tuvo dominio material, tuvo recursos económicos, pero esto no le provocó ni satisfacción ni seguridad. No. Todas sus experiencias debajo del sol no encontraron respuesta. Y aunque Dios sí le dio respuesta a su oración, y Dios le concede la sabiduría que él pidió, que nunca le faltaría el favor de Dios, Dios le concede no solo esa sabiduría, no solo su presencia, sino le concede riquezas, honores, que él no había pedido. Por eso digo que lo más grave fue su ingratitud. Es increíble pensar en esto, pero es como lo que el niño de nuestra historia dijo. Qué triste es que el corazón del hombre sea tan perverso, que esté sin Dios, porque Dios es el único que puede cambiar y transformar ese corazón. Por eso el niño duda del poder de Dios, pero no es así. No es que Dios no tenga poder, es que nosotros luchamos y nos resistimos a Dios. La vida tiene innumerables problemas, innumerables circunstancias complicadas, son malas, son dañinas. Y esto también definitivamente
es por la insatisfacción interior. Sí, porque las personas, al igual que Salomón, ponen su corazón en todo lo que a Dios no le agrada. Huyen de ese mismo Dios, el único que puede cambiar todo, no solo tu interior, todo. La vida de Salomón habla de que aquí, debajo del sol, en este libro de Eclesiastés, nos hace reflexionar sobre lo que el mundo nos está ofreciendo. Lo que nos ofrece es temporal, es vapor, es fútil, es inútil, no da satisfacción, no es permanente, no hay mucho que debamos hacer, hay mucho que debemos enfrentar y no produce satisfacción. Lo único que produce satisfacción eterna es estar donde Dios está. Estar sin Dios trae serias consecuencias. Pero antes de ver eso, yo quisiera que vayamos a Eclesiastés 12. Cómo Salomón, después de recorrer todo lo que recorrió, absolutamente todo, todos los temas, todo el conocimiento que el hombre le ofrecía, buscó por doquier, todos los recursos y el poder económico que tenía. Miren lo que dice en Eclesiastés capítulo 12, cómo él regresa al punto de partida aquella noche, cuando él oró y le pidió a Dios la sabiduría que necesitaba. Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate de tu Creador, acuérdate de tu Creador. Eso es lo que está diciendo Salomón. Antes que se oscurezca el sol y la luna y las estrellas, se vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblaron las guardas de la casa y se conservaron los hombres fuertes y cesaron las muelas. Salomón está hablando de la vejez en estos espacios del 2 al 7. Y en el 8 vuelve a decir, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Aquí está Salomón concluyendo, terminando esta historia, terminando su experimento y dice, vuélvanse a Dios, acuérdense de Él. ¿Cómo? ¿No dijiste estar sin Dios? ¿No actuaste estar sin Dios? Pero para estar sin Dios, dice, hay un antídoto. Vuélvete, aún en tu juventud, antes de que sea demasiado tarde, antes de que entres a la vejez, antes de que descubras que nada te satisfizo, antes de que sepas que esta vida no satisface. Porque trae consecuencias en la vejez. El sentir ese vacío, esa inutilidad, esa falta de propósito en tu vida. Trabajas, todo es afán debajo del sol. Y después de expresarse y de terminar en el versículo 8 diciendo de nuevo que todo es vanidad de vanidades, en el versículo 9 y al 11, mira lo que dice. Y a cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Salomón se propone, pareciera un predicador convertido, a hablar de su experiencia que tiene un alto precio, que va a darle una alta consecuencia, después de descubrir que el mundo es fútil, que la vida es fútil, que lo que encuentra en la vida son necedades, que lo que encuentra en la vida son cosas vanas. Miren lo que dice al final. Dice, yo quiero escribirles mis lecciones, las escribo, pero quiero que queden estas palabras plantadas. Él utiliza clavos hincados y aguijones. Los clavos son como estacas en el piso para atar algo que no se quiera
desprender, que no quiera que sea fácil de desprender, que sirven para mantenernos firmes al caminar, para estar bien plantados. Y el aguijón era una vara que tenía una punta de acero que utilizaban los pastores o los hombres del ganado para empujar al animal a que no se saliera del camino, pero al mismo tiempo que no parara su movimiento, sino que continuamente caminara. Entonces Salomón está diciendo que él quiere que esas palabras no solo sean rectas, perdón, sino que sean palabras agradables. Pero él está diciendo que son dadas por un pastor, como si estas palabras se volvieran a conectar espiritualmente con el Señor, y él dice como si las estuviera diciendo Dios mismo. Entonces al final de la historia lo que está diciendo es que son palabras que deberíamos de prestar atención, de admirar, porque no son palabras literarias de un hombre sabio. No son palabras creativas, permítame. No son palabras creativas. Son palabras que provienen del corazón de Dios, que van a sustentar nuestra vida, que son firmes, que son sólidas como la roca que es Cristo Jesús. Están bien plantadas, que son la sabiduría del pastor, pero del pastor que es nuestro pastor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo el Señor. Y que esos aguijones no nos dejan salirnos del camino, nos mantiene en el camino y aparte nos mantiene en movimiento, nos impulsa el pastor a seguir caminando, pero a estar firmes. Estar firmes, y al estar caminando, su espíritu nos sostiene y nos muestra nuestra condición y nos muestra que el Espíritu Santo habla nuestra vida mostrándonos el pecado, la justicia y el juicio, para mostrarnos dónde terminaremos, dónde entregaremos nuestra vida, porque luego continúa con eso. Y entonces Salomón está tratando de que nosotros, los que leemos estas palabras, despertemos en nuestra conciencia y veamos que no debemos satisfacernos con el mundo. Y él dice, ¿saben una cosa? Necesitan acordarse de su Creador. Necesitan volver al Creador. Él quiere que no nos sintamos suficientes, que no nos quedamos cómodos en nuestro corazón con nuestro pecado, que nos aparta del Señor y que trae consecuencias serias. Que no pongamos nuestra confianza en el mundo, en esta vida que todo es vanidad de vanidades. Este hombre experto en todos los temas, este hombre con todos los recursos, con toda la sabiduría, nos ofrece simple y sencillamente palabras tan sencillas e inspiradas por Dios que dicen, acuérdate de tu Creador. Sí, al final de los días, en el versículo 13 y 14, comienza a decir, y este es el fin de todo el discurso. Este es el fin de todo el discurso oído. Todo lo que él pudo haber dicho y escrito, dice, ¿sabes qué? Llego a la conclusión de que teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. O sea, vuélvete a Dios, acuérdate de tu Creador. ¿Qué no es lo que hemos estado diciendo? Guarda sus palabras. Guárdalas en tu corazón. Ponlas por obra, hazlas en obediencia. Ahora le agrega algo más Salomón. Teme a Dios. ¿Sabe cómo comienza el libro de Proverbios? Justamente con eso. El temor al Señor es la sabiduría. Muy congruente. Y nos dice que nosotros debemos temer y guardar sus mandamientos, porque esto es el todo de Dios. Ese es el todo de Dios. Salomón verdaderamente
dice que lo único que puede llenar al hombre es volver a su Creador. Y que Él sabe que la vida no es llenarse del mundo, que todo eso es vanidad de vanidades debajo del sol. ¿Entendió en su experimento? ¿Comprobó la insatisfacción? Él nos dice, vuélvanse a Dios. Si Dios está, es la respuesta final. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Está probado y comprobado que hay un creador en el universo. Hasta el mismo Einstein. Dios no juega a los dados con el universo. No. Así es que debemos volver a Él, temerle a Él y guardar sus mandamientos. Es la suma de todo. Así es como funciona el diseño correcto y original de Dios. Pero esto de no temer a mí me agrada mucho. Es un ingrediente más. Ahora, no es un temor que nos aleje de Dios. Al contrario, este temor nos atrae a Él. Pero, ¿por qué digo esto? Mire, vamos a reflexionar sobre esto un poquitito. Éxodo 20:20. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis. Éxodo 20:20. No temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Cómo? No temamos, pero luego temamos, porque son diferentes temores. Dios en sus propósitos siempre está fiel. Pero este temor del cual está hablando Moisés, dice que es para no pecar, para que nosotros seamos y nos mantengamos en nuestro caminar fieles, para que esas palabras de Dios nos impidan pecar contra Él, esas palabras de ese deber hacer, de esa obediencia haciendo, son el temor reverencial que nosotros debemos de tener a Dios. Salomón está reconociendo que él necesitó ese temor de reverenciar la majestad de Dios cuando solicitas estar con Él, ese temor de no desagradarle, ese temor de obedecer su autoridad soberana, ese temor de siempre estar alertas al cumplimiento de lo que debemos hacer para Él. ¿Por qué? Porque queremos caminar amándole, estar junto a Él. Este peregrinaje narrativo en la palabra del Señor nos invita a vivir en su reino. ¿Recuerda usted? Nación santa, real sacerdocio, siendo hijos, no esclavos, salidos de Egipto, teniendo una autoridad amorosa. Porque el temor maligno paraliza, nos detiene, nos impide obedecer. Pero el temor reverente hacia Dios nos ayuda a obedecer y amarlo. Si recuerda, la obediencia y el amor son directamente proporcionales. Crece uno y crece el otro. Son simultáneos. En consecuencia hay uno y está otro. Son simultáneos porque los hacemos juntos, en la misma acción. Y esto nos proporciona conocimiento y continuidad en nuestro camino. Y ayuda a que nuestro corazón pueda discernir y entender lo que es bueno y lo que es malo. Lo que hay debajo del sol, lo que es vanidad de vanidades, lo que debo de hacer para honrar y no ofender a Dios. Entonces los hombres no podemos estar solos, necesitamos de este Creador. Por eso Él nos dice al final, regrésate a tu Creador. Fuimos creados. No somos monarcas de nuestro propio reino. No lo somos. No podemos estar sin Dios. Tenemos un Creador. Él tiene derecho. Él tiene los derechos de autor. Él puede hacer con la vasija lo que Él quiera. Él puede escribir en mi corazón lo que Él quiera. Él puede borrar lo que Él quiera porque Él es el que tiene los derechos de autor. Esto es conforme a su voluntad. Entonces, el fin de todo el discurso, no hay más que decir, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre.
reconociendo que no somos autónomos. Necesitamos volver a Dios. Tenemos un gravísimo problema cuando nosotros nos sentimos reyes en este mundo de vanidad y vanidades. Cuando nosotros ponemos nuestras reglas del juego. Si nosotros jugamos a ajedrez y jugamos con un jugador excelente, que es un buen contrincante, que no estamos a su altura en conocimiento, ni en inteligencia, ni en poder, saldremos perdiendo. Aunque no todos rechazan a Dios y no son buscadores de placeres vacíos, como Salomón lo hizo, hay mucha gente que no es salva y que vive una vida sobria, disciplinada y feliz. Pero aún y con todo esto, aunque la Biblia presenta valores morales y son beneficiosos en este mundo, ¿sí? La felicidad, la honestidad, la responsabilidad, toda esta ética moral con la que podemos contar, estar sin Dios es el más grave de los problemas. Porque toda esa vida moral y ética no produce satisfacción en el corazón del hombre. No lo produce. Y Salomón lo vivió. Puedes estar tranquilamente, pero no hay garantía con esa vida moral que tienes, o cualquiera que la haga, de que al final de tus días, en la eternidad, estarás con Dios. Mientras estés sin Dios, tenemos el mismo resultado que el joven rico. ¿Lo recuerdan? El que viene en el Evangelio de Lucas, lo que hizo. Bueno, nosotros no podemos sostener una vida aparte de Dios. No podemos. Somos limitados. Estamos limitados. Estamos limitados en este mundo. El hacer solos no es provechoso para el hombre. ¿Qué es el hombre al estar sin Dios? Está haciendo en este momento una búsqueda de Dios. ¿Qué te está haciendo buscar estar sin Dios? ¿Quieres estar sin Dios? ¿O queremos estar sin Dios? ¿A dónde vamos cuando deseamos estar sin Dios? ¿O a dónde iremos? ¿Alguna vez te has preguntado el sentido de tu vida cuando estás sin Dios? En este mundo caótico, difícil, en donde la vida no es sencilla, y menos en estos tiempos, ¿estás sin Dios? En este mundo caído, en donde tanta tristeza, devastación, ¿consideras que es mejor estar sin Dios? ¿Cuáles serían las implicaciones de estar sin Dios? Si Salomón, el hombre que probó todo, que tuvo todo lo que debió y no debió, todo, dice que el todo del hombre es acordarte de tu Creador. Más adelante, en los versículos siguientes, comienza el juicio. Y Salomón nos dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, en el versículo 14, juntamente con toda la cosa encubierta, sea buena o sea mala. Tendremos un juicio con Dios, sea que estés con Dios o sin Él. Habrá un juicio. Pero cuando tú abres los ojos en la mañana, cuando te levantas de la cama y comienzas a ponerte en movimiento y piensas lo que vas a hacer durante el día, tal o cual cosa, actúas mostrando estar sin Dios, haciendo tu juego de la vida, en donde no hay significado ni propósito inmediato. Mucho menos lo tendrás eterno, porque no lo encuentras. Y comienzas tu juego. Pero ahí en tu juego hay un árbitro,
que es el árbitro del universo, que está en el mundo y que está jugando en el juego de la vida. Pero este árbitro que juega en el juego de la vida, tú no lo estás considerando. Tú estás actuando mostrando estar sin Dios. Ignora su presencia. Estás dejando de considerar que Él está. Él te deja jugar. Quizás te pondrá un obstáculo o Él mismo será el obstáculo. Pero Él tiene el control. Recuerda, es el árbitro. Es la suprema autoridad del juego de la vida. Tiene la sabiduría y la soberanía latiendo en la tierra y en el universo. Y ese mismo árbitro al que tú estás ignorando, al que tú no estás considerando, es el que juega en la vida. Mira, vamos a suponer que estás jugando un juego de ajedrez y que tu contrincante se llama vida. Este es superior a ti, en conocimiento, en experiencia, en habilidad. Tu contrincante te hará pensar que tú eres dueño del juego. Eso es lo que la vida te hará pensar. Y que puedes mover las piezas que quieras y te va a permitir que lo hagas. Y te va a dejar pensar que estás ganando. Porque la vida es poderosa y atrae y domina. Pero tú y yo tenemos límites humanos. Así es que la vida controla el juego. Y las circunstancias de esa vida, de esa jugada, seguramente te llevarán a la pérdida. No solo del juego de la vida, te van a llevar a pérdidas considerables, sumamente dañinas, que se van acumulando con un peso y un poder que no te permiten vivir en libertad, que te están llenando de angustia y de temor maligno, porque no estás considerando que tu corazón está sin Dios, está apartado de Él. El Señor es el soberano de esta historia, desde el principio hasta el fin. Hará lo que se propuso. Sus propósitos son eternos y comenzó la historia y la va a terminar de acuerdo a su voluntad. Él se lo propuso, Él lo va a hacer. Estar sin Dios trae consecuencias, trae pérdidas muy tristes, no solo para ti, sino para los que amas. Estar sin Dios aquí, debajo del sol, trae consecuencias serias para muchos participantes, no solo para ti. Es importante que recuerdes esto cuando tengas esta decisión enfrente de ti de seguir caminando sin Dios. Mira lo que pasa con Salomón en Primera de Reyes 11:6. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como a David su padre. Entonces se edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. E hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto te había habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Este mundo está lleno de vanidad de vanidades, pero va a destruir lo que más ama si sigues viviendo sin Dios. Si no ponemos la mira en las cosas de arriba, estos serán los resultados. Esta vida de peregrinaje sin Dios será sumamente complicada. Salomón abandona a Dios
y las consecuencias caen sobre su hijo. Y es abandonado él y el pueblo. Dios permite que las consecuencias penales del pecado continúen. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Pero el pecado causa muerte. Su malignidad es poderosa y eso es lo que está controlando el mundo. Esa es la vanidad de las vanidades. En el corazón del hombre se pone en la vanidad de las vanidades. A veces las consecuencias son largas y perpetuas. Te impide llegar a la eternidad. El que peca contra Dios no solo se está perjudicando a sí mismo, sino está perjudicando a su descendencia. Así es que necesitamos pensar en lo que estamos haciendo. Necesitamos meditar en esto que Salomón vivió e hizo y experimentó y probó. Recuerda, él tuvo todo, tuvo la presencia de Dios de una manera impresionante. Él vivió una relación con Dios estrecha y dejó de hacer lo que Dios le pidió. Dios es fiel. Así como cumple sus promesas, cumplirá su juicio, su corrección. Nada para Dios se queda sin resolver. Nada, absolutamente nada. Lo que hagamos en nuestra vida tiene consecuencias y compareceremos un día ante el tribunal de Dios. Lo que hayamos hecho o hayamos dejado de hacer traerá repercusiones eternas como lo trajo para Salomón. Porque no estamos aquí para movernos autónomamente y hacer lo que nos parezca en nuestra vida o lo que creamos que nos conviene. La buena noticia de todo esto es que Dios al día de hoy muestra su gracia. Hay un diseño, hay un plan de salvación para todos los hombres que desean dejar de vivir sin Dios. Sí, Dios los castiga, sí, pero los castiga por medio de la persona de Jesucristo. Jesucristo es la única persona castigada por ti y por mí. Tenemos dos opciones, solamente dos opciones, no hay otra. Seguir viviendo esta vida vana, sin propósito, fútil, llena de vanidad de vanidades, todo lo que está debajo del sol, creer solamente que el éxito y las riquezas son lo más valioso y que nosotros somos los capitanes, los monarcas de nuestro reino, que tenemos el derecho de establecer las reglas del juego y que pues quizás ganemos. Pero el final de nuestra eternidad será estar sin Dios. Porque así lo dijo él. ¿Usted lo escuchó? Aquí está. Nosotros no somos diferentes a Salomón. Él no hace acepción de personas. Otra opción es que usted camine al lado de Jesucristo, que se acoja a esa gracia para tener vida y vida en abundancia. Porque solamente hay dos. Dios está y estar sin Dios. No hay más. A través de la vida de Moisés nos dijo en Deuteronomio capítulo 31, escojan la vida para que les vaya bien. Hoy es un día de decisión, no continúes viviendo de esa manera. No hagas tus propias reglas, no hagas tu propio cristianismo. No puede ser cambiada ni una jota ni una tilde. Así será. Después de tantos años de vivir en el Evangelio, así será. Así será. Y aunque definitivamente cada uno va a pagar por sus pecados, si hay una repetición y una permanencia de ese poder del pecado. Así es que necesitamos ser diligentes en nuestro caminar con el Señor. Necesitamos estar firmes en su palabra. Necesitamos obedecer haciendo. Y haciendo con obediencia. ¿Para qué? Para vivir con gozo y rendir cuentas con gozo. Solo no podemos. Necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos reconocer que Dios está. No te levantes por la mañana y actúes sin Dios. Porque eso es lo que quieres. De otra manera no podemos amar. Estar sin Dios no te deja amar. Estar sin Dios provoca en ti una naturaleza maligna.
no podemos tocar a otros por medio del Espíritu Santo, estamos caídos, estamos en desgracia, no tenemos fuerza, no tenemos vida, no tenemos compañía, toda la vida es sin propósito y nos produce insatisfacción. Nuestra luz es el Señor. Cuando venga el temor y la soledad, Él estará ahí, nos ayudará y nos fortalecerá. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque es el todo del hombre. Que el Señor los bendiga. No dejes a Dios. Estar sin Dios es la peor decisión que puedes tomar. Recuerda a tu Creador. Él es el que tiene los derechos sobre ti. Él te creó. Lo quieras aceptar o no, es nuestro Creador. A Jesucristo sea la gloria. Él es el que nos dio vida. Él es el que nos dio su amor. Él es el que nos dio todo su poder para vivir esta vida inútil, que es un vapor, que va a perecer. Tú y yo no estaremos. La muerte tiene en nosotros poder. Hay una caducidad de tu vida y de la mía. No estés sin Dios. Busca a Dios. Oremos. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias por tus palabras. Gracias por invitarnos a considerarte, a temerte, a saber que sin ti no podremos llegar a ninguna parte y que nuestra eternidad, al igual que nuestra vida, estará vacía de ti. Te suplico que todos los que han escuchado puedan vivir de acuerdo a tu voluntad. Señor, yo sé que estás y estás aquí y estás ahora por nosotros y estarás. Tú no dejaste a Salomón, lo seguiste en todo momento, tus ojos estuvieron puestos sobre él. Tú viste que pecó, tú viste su condición, pero yo sé, Padre, y espero y confío que él haya entrado en la gracia de tu amor, de tu presencia, porque nos ofreces vida y vida en abundancia. A Cristo sea la gloria, a Cristo el Señor toda la alabanza y todo el honor por esta enseñanza que nos das. Bendecimos tu palabra, bendita sea. Gracias por ayudarnos a través de ella a tener una vida en ti, contigo. Dios está, Él es Señor de señores. Jesucristo reciba el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hasta pronto. Que Dios les bendiga grandemente. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu
nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora ciñete como un varón valiente. Yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? Oh, ¿dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer,